Damos la bienvenida a Punto Data, el espacio del proyecto Buscar Ruidos dedicado a analizar las claves de la geopolítica actual. Y este es el quinto y último análisis a fondo de nuestra serie especial sobre la historia de Irán. Una serie concebida para arrojar luz sobre las raíces históricas y estructurales de esa guerra iniciada a finales de febrero de 2026. Exacto. Hoy nos adentramos en la era post-Jomeini, desde la reconstrucción del país, pasando por el llamado jameneísmo, hasta llegar a la crisis del programa nuclear. Un periodo que abarca desde 1989 hasta la actualidad. Y el hilo lo retomamos justo ahí, en junio del 89, con la muerte del líder fundador de la República Islámica, el Ayatolá Jomeini. Que claro, su fallecimiento deja a un país completamente exhausto. Totalmente. Venían de una década convulsa de revolución y de una guerra devastadora con Irak. Y ese vacío de poder inmenso en el 89 genera una transición que, redefine por completo el Estado. La supervivencia del sistema exigía una reestructuración inmediata. Así es. Y en la práctica, el liderazgo se divide en dos figuras clave. Por un lado, la presidencia recae en Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, quien inaugura lo que históricamente se conoce como la era de la reconstrucción. Claro, porque el país estaba al borde del colapso tras 8 años de guerra total. Así que Rafsanjani aplica un enfoque netamente pragmático. Un esfuerzo masivo financiado por el Estado para levantar la economía, o sea, construcción de inmensas presas hidroeléctricas, redes de carreteras, un impulso brutal a la industria pesada. Sí, era imperativo estabilizar materialmente a la nación. Pero mientras desde la presidencia se intentaba reconstruir la economía ladrillo a ladrillo, en la cúpula del poder pasaba otra cosa. Un movimiento homotectónico, digamos. Exacto. Ali Yamenei es elevado al puesto de líder supremo, pero hay un matiz fundamental en este ascenso. Yamenei carecía del altísimo rango teológico y del carisma arrollador que tenía Jomeini. Claro, Jomeini era una figura casi intocable para las masas revolucionarias. Justo. Entonces, al faltarle esas credenciales religiosas, la gran pregunta es ¿cómo logró sostener su autoridad en un sistema teocrático? Y la respuesta está en la burocracia y en la fuerza. Efectivamente. Para compensar esa falta de peso teológico, Yamenei consolida su poder tejiendo una red inquebrantable a través de las instituciones del Estado. Y asumiendo un control férreo, casi milimétrico, sobre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Pero todo esto requería una justificación legal suprema. Y aquí entramos en un concepto clave de la arquitectura del Estado iraní: el velayat faqih. Que en su traducción literal significa la tutela del jurista islámico. Eso es. Originalmente, esta idea sugería que un experto en jurisprudencia islámica debía supervisar los asuntos del Estado para asegurar que las leyes no se desviaran de la religión. Hasta ahí parece, un modelo de supervisión religiosa clásica. Sí, pero tras la muerte del fundador, la Constitución sufre una modificación y se le añade una sola palabra. Una palabra que altera por completo la vida de quienes habitan el país. Se añade el término absoluto. O mutlak, en persa. El velayat faqih absoluto significa que el líder supremo ya no es un mero supervisor moral. Pasa a tener autoridad total y definitiva sobre absolutamente todos los asuntos del Estado. Es decir, sus decisiones pasan a estar por encima de la propia ley. Exacto, por encima del parlamento elegido en las urnas y por encima de la presidencia. Se establece un modelo en el que el líder supremo actúa a efectos prácticos como un monarca absoluto cubierto por un manto teológico. Un mandato que emana directamente de la divinidad, según la propia narrativa del sistema. Y la consecuencia directa de esto es que cualquier oposición política no se considera un simple desacuerdo civil, sino un acto de herejía contra el Islam mismo. Claro. Y esa imposición vertical tan rígida no tardó en chocar de frente con la realidad de las calles. Porque la demografía da un vuelco total. Durante los años 90 y principios de los 2000, Irán se convierte en un país de jóvenes. Una población que no había vivido la revolución original, fuertemente urbanizada y profundamente desencantada con la falta de libertades y las penurias económicas. Es ahí cuando empieza a gestarse una cultura de clase media muy potente, pero que opera en la clandestinidad. De puertas para adentro. Exacto. En los salones de las casas florece un mundo paralelo. Antenas parabólicas ocultas en los tejados para captar televisión internacional, modas de inspiración occidental escondidas bajo abrigos oscuros. Un rechazo silencioso a las estrictas normas morales del Estado. Y esa disonancia entre la vida pública dictada por el Estado y la vida privada generó una presión social inmensa.
que finalmente encontró una válvula de escape política en 1997. Con Mojabad Hatami ganando la presidencia con una victoria arrolladora. Hatami era el rostro del movimiento reformista. Basó su campaña en ideas que rompían los esquemas, promoviendo lo que él llamó el diálogo de civilizaciones. Su llegada al poder desató un auténtico renacimiento intelectual. La prensa experimentó una primavera de libertad temporal. Surgieron periódicos nuevos. Sí, y tanto pensadores laicos como clérigos con visión reformista empezaron a pedir públicamente una democracia islámica real. Y ese debate llegó a cuestionar la propia raíz del sistema, argumentando que el poder del líder supremo debía ser condicional, temporal y elegido directamente por el pueblo. Criticando abiertamente el uso de la religión como un escudo para justificar la autocracia. Había un optimismo palpable, esa sensación de que el sistema podía evolucionar pacíficamente desde dentro. Pero claro, si este movimiento tenía tanto apoyo popular, la pregunta al analizar esto es, ¿cómo lograron frenarlos en seco? Pues el Estado utilizó instituciones diseñadas específicamente como cuellos de botella. La principal es el Consejo de Guardianes. Un organismo muy particular. Sí, formado por solo 12 miembros, 6 clérigos designados directamente por el líder supremo y 6 juristas. Y tienen una función doble y letal para el reformismo. Exacto. Primero, tienen el poder de vetar cualquier ley aprobada por el Parlamento si consideran que contradice la ley islámica o la Constitución. Y segundo, que aquí radica su poder más paralizante, tienen la autoridad de vetar a los candidatos electorales. Es un filtro implacable. Si alguien no demuestra una lealtad absoluta a la ortodoxia y al líder supremo, su nombre simplemente desaparece de la papeleta. Así que los reformistas podían ganar la presidencia o escaños, pero a la hora de la verdad no podían legislar porque el Consejo de Guardianes bloqueaba cada iniciativa. Y a esto se sumó una segunda herramienta de represión, el Tribunal Especial para el Clero, Una corte que operaba fuera del sistema judicial ordinario. y que respondía únicamente al líder supremo. Se utilizó de manera quirúrgica para silenciar y encarcelar a aquellos clérigos e intelectuales disidentes. A los que proporcionaban el soporte teológico al movimiento reformista, despojándolos incluso de sus títulos religiosos. Así es como neutralizaron a las mentes que articulaban el cambio. Al bloquear cualquier vía legal en el Parlamento, el sistema aplastó la esperanza de democratización interna. Y ese aplastamiento del reformismo preparó el terreno para un giro radical en el año 2005. Con la llegada a la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, su figura representaba la antítesis absoluta del intelectualismo de Hatami. Dominaba baratoria populista, utilizaba una retórica profundamente agresiva. Cultivaba una imagen de hombre del pueblo, vistiendo chaquetas sencillas en lugar de túnicas clericales, para conectar con las clases trabajadoras y rurales. Y en política exterior dio un volantazo hacia la confrontación directa con Occidente. Inaugurando la estrategia de la mirada hacia el este, buscando forjar alianzas estratégicas urgentes con potencias como Rusia y China. Pero lo más definitorio de la era de Ahmadinejad no fue su retórica, fue el cambio estructural masivo que se consolidó bajo su mandato. El ascenso meteórico de la Guardia Revolucionaria, conocida como los Pasdarán. Originalmente, este cuerpo nació en los albores de la Revolución como una milicia ideológica paralela al ejército regular. Diseñada exclusivamente para proteger al nuevo sistema teocrático de posibles golpes de Estado. Sin embargo, a partir de 2005, esta fuerza de élite muta de una manera sin precedentes. Para que la audiencia visualice la magnitud de esta mutación, es como si una rama de las Fuerzas Armadas se convirtiera de la noche a la mañana en la principal corporación del país. La Guardia Revolucionaria dejó de ser únicamente un cuerpo de soldados, para transformarse en el mayor conglomerado empresarial de la nación. Pasaron a controlar aeropuertos internacionales, redes de telecomunicaciones, construcción de autopistas. Vastos sectores de la industria petrolera y del gas se convirtieron en magnates uniformados, consolidando un Estado dentro del Estado. Ese inmenso poder económico, sumado a su capacidad militar, los convirtió en los verdaderos guardianes del status quo. Tenían sus propios intereses financieros masivos que defender. Y esa maquinaria fue exactamente la que se desplegó en 2009 para aplastar las protestas del llamado Movimiento Verde. Cuando millones de personas salieron a las calles denunciando fraude electoral tras la reelección de Ahmadinejad, La respuesta del Estado no fue el debate político, fue el uso de la coerción directa,
violencia letal en las calles y encarcelamientos masivos. Ese momento de represión brutal marcó el punto de inflexión donde se extinguió definitivamente la vía política reformista. Frente a un escenario de aislamiento internacional y una desconexión total con gran parte de su propia población urbana, el Estado necesitaba asegurar su supervivencia. Ante posibles amenazas externas. Y aquí es donde entra en escena el actor más crítico y desestabilizador de las últimas décadas, el programa nuclear iraní. Cuyo origen, es importante recordar, es completamente clandestino y se remonta a los años 80 y 90. La motivación inicial estaba profundamente ligada al trauma de la guerra con Irak. Totalmente. Tras sufrir ataques devastadores con armas químicas por parte de Saddam Hussein frente a la inacción de la comunidad internacional y al sentirse rodeados por bases militares de potencias hostiles, El liderazgo iraní buscó una herramienta de disuasión extrema, y esa búsqueda silenciosa permaneció oculta hasta que en el año 2002 salen a la luz revelaciones que sacuden la geopolítica global. se descubre la existencia de instalaciones secretas avanzadas. Por un lado, una inmensa planta subterránea de enriquecimiento de uranio en la ciudad de Natanz, en el centro del país. Y por otro, un reactor de agua pesada en construcción en Arak, hacia el oeste. Este descubrimiento activa de inmediato todas las alarmas internacionales, y la razón de este pánico se fundamenta en un principio de la física conocido como el dilema de doble uso. Este es el concepto central para entender toda la crisis. El dilema de doble uso significa que la misma tecnología, las mismas máquinas que se utilizan para generar electricidad pacífica, pueden emplearse directamente para fabricar el núcleo de un arma de destrucción masiva. El elemento clave aquí son las centrifugadoras, unas máquinas cilíndricas que giran a velocidades supersónicas para purificar el gas de uranio. La diferencia entre la paz y la guerra es solo una cuestión de tiempo y configuración. Si se enriquece el uranio a un nivel bajo, en torno al 3,67%, el material resultante es el combustible perfecto para un reactor nuclear civil. Pero si esas mismas centrifugadoras se conectan en extensas cascadas y se dejan funcionando durante más tiempo, pueden seguir purificando ese material hasta alcanzar un nivel del 90%. Y un uranio enriquecido al 90% es el material fisible de grado militar que compone el núcleo de una bomba atómica. Aunque el Estado insistió siempre en que su programa tenía fines exclusivamente civiles, la naturaleza subterránea de instalaciones como Natanz generó una desconfianza internacional insalvable. Una desconfianza que desencadenó una guerra en las sombras. Ante la imposibilidad de lanzar un ataque militar convencional, los servicios de inteligencia extranjeros orquestaron una campaña de sabotaje espectacular. El hito más conocido de esta guerra, encubierta, fue el desarrollo del virus informático Stuxnet. Un código malicioso, introducido presuntamente mediante unidades USB, diseñado con precisión quirúrgica para infiltrarse en los sistemas aislados de la planta de Natanz. El virus alteraba silenciosamente la frecuencia de los motores de las centrifugadoras iraníes, haciéndolas girar a velocidades extremas hasta que se destrozaban físicamente. Y lo más sofisticado de Stuxnet es que, mientras las máquinas se autodestruían, el virus enviaba señales falsas a las pantallas de los operadores, mostrándoles que todo funcionaba con absoluta normalidad. Esta campaña tecnológica estuvo acompañada también de asesinatos selectivos de científicos nucleares clave. Sin embargo, nada de esto detuvo el avance técnico. Los técnicos reconstruían las instalaciones y aceleraban sus operaciones. Como respuesta, la comunidad internacional impuso un régimen de sanciones económicas durísimas, bloqueando el sistema bancario y las exportaciones de petróleo. Asfixiando por completo la economía. Años de esta presión llevaron finalmente a todas las partes a la mesa de negociaciones. Culminando en 2015 con la firma de un pacto histórico, el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como JCPOA. Un triunfo de la diplomacia basado en la verificación, no en la confianza. Irán aceptaba limitar drásticamente su capacidad atómica, desmanteló miles de centrifugadoras, vertió cemento en el núcleo del reactor de Arak y redujo sus reservas de material fisible en un 98%. Y para garantizar este cumplimiento se sometió al régimen de inspecciones más riguroso jamás implementado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIA, con cámaras funcionando 24 horas. A cambio, las potencias mundiales levantaban las asfixiantes sanciones, permitiendo al país reincorporarse al comercio global. Pero todo se derrumbó en el año 2018. Estados Unidos decidió abandonar unilateralmente el acuerdo, Instaurando una política denominada de máxima presión,
reinstaurando las sanciones previas e imponiendo castigos a cualquier empresa que intentara hacer negocios allí. El impacto económico y social fue devastador para la población civil. La moneda sufrió una devaluación catastrófica y la inflación alcanzó cifras desorbitadas, multiplicando el precio de alimentos y medicinas básicas. Este empobrecimiento masivo exacerbó un profundo resentimiento social hacia las autoridades, agravando la crisis de legitimidad interna. A nivel geopolítico, la respuesta de las autoridades ante este bloqueo total es lo que los analistas denominan el efecto retroceso. Al ver su economía bloqueada y el pacto roto, el Estado aceleró su programa atómico mucho más allá de los límites originales. Comenzaron a enriquecer uranio a niveles sin precedentes, alcanzando el 60% de pureza, un nivel que sitúa el material a un solo paso técnico del grado militar. Además, apagaron las cámaras de vigilancia del OEA y limitaron el acceso a los inspectores. Ese efecto retroceso nos lleva directamente a la situación contemporánea, definida por un concepto estratégico crucial, el estado de latencia nuclear. Alcanzar la latencia nuclear significa que un Estado ha dominado todo el ciclo del combustible. Posee las instalaciones, las centrifugadoras y el conocimiento para ensamblar un arma atómica en cuestión de semanas. Tienen literalmente todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa y dominan las instrucciones, pero se detienen deliberadamente antes de hacer el último movimiento. Al no ensamblar el artefacto ni realizar un ensayo nuclear, evitan declararse oficialmente como una potencia atómica, sorteando así la última gran línea roja que podría desencadenar una invasión militar directa. Sin embargo, mantienen la amenaza de forma perpetua. Esa capacidad inminente de cruzar el umbral nuclear se utiliza como el escudo geopolítico definitivo para la supervivencia del sistema estatal, Alterando por completo el cálculo de riesgos de sus adversarios. Y todo este recorrido histórico es lo que nos permite entender los resortes profundos de los acontecimientos actuales. Al observar este largo y complejo periodo, vemos que la evolución del país se asienta sobre tres realidades insoslayables. La primera es la profunda mutación del propio sistema político tras la muerte de Jomeini, consolidándose el jameneísmo, esa autocracia sostenida por la burocracia y el gigantesco poder de la Guardia Revolucionaria. La segunda realidad es la dinámica interna, el fracaso de los intentos de democratización por el aplastamiento sistemático del movimiento reformista a través del Consejo de Guardianes. Y la tercera realidad es el desarrollo del programa nuclear como herramienta primordial de supervivencia estatal, el espejismo de estabilidad del Acuerdo de 2015 y cómo su colapso ha dejado a la región al borde de una carrera armamentística. Un escenario de máxima tensión global. Agradecemos enormemente la atención de quienes nos escuchan. Invitamos a la audiencia a suscribirse a Punto Data para no perderse las futuras emisiones y continuar analizando la geopolítica global. Hasta la próxima.